Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Buenas tardes. Bueno, empezamos con un nuevo programa distinto. Un miércoles comenzamos y bueno, un poquito más tarde, a las 6 de la tarde. Así que son las 18 horas, acá en la 91.1 o radioamadeus.com.ar. Y bueno, hoy algo más cultural nos trae. Yo traje unos libros para acordarme un poco de algunos textos que lo he leído hace bastante. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre Jorge Luis Borges, Evaristo Carriego, Ficciones, Biblioteca Personal, El Informe de Broide, el libro de Arena, El Hacedor, entre otros, sacó Borges. Es el más publicitado, el más reconocido, sin haber hecho novelas, ¿no? Cuentos cortos. Y para hablar sobre este tema especial, lo tengo al docente, también escritor, poeta, Jorge Cabrera. ¿Cómo andás, Jorge? Bien, Jorgito, muchas gracias por invitarme. Bueno, todo el gusto es mío, que vengas. Bueno, gracias. Y con Borges. Bueno, disculpa que diga esto, ¿no? Porque escuchándote, para Piglia, cuando dio las clases, esas famosas clases, fueron 4 en la televisión pública hace unos años sobre Borges, ahí dijo que el mejor escritor argentino fue Sarmiento. Mira. Pero las clases las dio sobre Borges. Mira. Siempre me causó gracia ese gesto de Piglia. Hay muy buenos escritores, sí. Sí. Está Lugones, sí. ¿no? Está... Sí, bueno. En una reunión que después vamos a hablar más lo político, bueno, pero estaba Castellani, estaba Hugo Guas. Sí, mucha gente, sí. Y después de Borges, evidentemente, por lo menos la crítica argentina reconoce que después de Borges, que se creó ese vacío, digamos, bueno, y ahora se nos murió el gran escritor del siglo XX, ¿qué hacemos? Bueno, y apareció Saer y cubrió esos años. Ahora en el siglo XXI no sé quién es el mejor escritor argentino, no sé si lo hay, digamos, ahora obviamente estamos en otro siglo, no sé si es valedero pensar cuál es el mejor escritor de este siglo, ¿no? Eso me parece que valía más para el siglo XIX, que era Sarmiento, obviamente, y para el siglo XX, que está la puja entre Borges y Cortázar, que creo que Cortázar lo vamos a mencionar dentro de un rato, y después Saer. Pero en el siglo XXI me parece que las cosas se miden de otro modo. Bueno, él también se juntaba por la política, se juntaba más con Bioy Casares, otro estilo, ¿no? Sí. No tanto Sábato porque se agarraban a los pelos quizás un poco, pero todo político también, ¿no? Sí, yo estuve con Borges en el 84, en febrero del 84, y él se murió en el 86. Mira. Y una de las cosas que me dijo, porque salió el tema de lo político, yo no sé cómo Sábato se metió en eso, me dijo, por la CONADEP. Pensemos que Borges, que el otro día lo charlábamos con vos, adhirió a las dictaduras latinoamericanas, viajó a Chile, estuvo con Pinochet, después se arrepintió, pidió como disculpas, digamos. Sin embargo, ya te digo, en el 86, febrero del 84, perdón, a mí me dijo, no sé cómo Sábato se metió en eso, como si haberse metido en esa investigación hubiese sido un error, digamos, de parte de Sábato. Pero discutían, eran como, mira, acá hubo en los años 30 del siglo pasado, hace casi 100 años, 2 movimientos literarios que más que nada eran de poesía, que se llamaban Boedo y Florida, que todo el mundo de las letras los conoce, y en realidad no eran enemigos, eran grupos que pensaban distinto, más vanguardistas y más izquierdistas, digamos, por decirlo de alguna manera, pero también se cruzaban, digamos, o sea, había escritores que estaban en los dos grupos, ¿viste? Así que esas riñas
intelectuales, políticas, qué sé yo, hay que Tam- tomarlas con pinzas. Sí, digamos. bueno, hay algunos que, bueno, los escritores, bueno, también, viste, abarcan mucho el tema del ego, viste, también Sí, está por encima de cualquier discusión y bueno, o sea, bueno, el texto que, ya que sacas ese tema, el texto que habla sobre el ego artístico y literario es el Aleph. El Aleph es para mí el mejor cuento de Borges y tiene por lo menos tres historias. Una es la de la mujer Beatriz Viterbo, que se le murió a Borges, que en la vida real es Lacanto, que no se le murió pero nunca le dio bola, digamos, él salía con ella, incluso estaba enamorado de Estela, le mandaba tarjeta postal, y la otra nunca le dio bola. sí. O sea que la Beatriz Viterbo de la Aleph es Lacanto, la escritora. Ese es un tema. El otro tema es el metafísico, que es el Aleph, ese punto que contiene todos los puntos y que él encuentra en La un... habitación, Me acordé el cuando, sótano. cuando venía para acá porque tuve que pasar Tuvimos por que un ir al sur. pasillo Encima estamos cerca, estamos a unas cuadras de lo de la que- calle Garay, claro, estamos en una cuadra. Pero el segundo tema es el tema del ego, eso es lo que estás planteando vos, que es la disputa que el personaje que se llama Borges tiene con Carlos Argentino Danelli, que es una ironía, porque le pone Carlos Argentino para decir, bueno, yo me llevo mal con ciertos escritores de la literatura argentina que encima son reconocidos porque participan en un concurso municipal y Danelli gana el segundo premio y a Borges, en el cuento, ¿no? No le dan ni un voto, saca. Entonces queda recaliente porque el otro, que es un mediocre, un idiota, y además es pretencioso, cree que escribe bien, bueno, tiene todo, o sea, vive en la casa de la calle Garay, tiene la Aleph, y Borges cuando desciende al sótano y ve la Aleph, entre otras cosas, entre todas las cosas que ve las cartas que Beatriz le mandaba a Danelli, que era el primo, o sea que Danelli también tenía a la mujer, digamos, ¿no? O sea que es un desastre, digo, es tristísimo lo mal que queda el personaje Borges. Y bueno, Borges también, si bien trabajó en una biblioteca, no en la Nacional, después... Después, en el 55. Ay, me dijeron hoy un comentario porque justo estaba hablando. En la editorial Gladius dice que por el padre fue una persona que no creía, ¿no? Tanto en Dios, era una persona Sí, agnóstico. agnóstico. Pero dice que a lo último de todo se hace cree en Dios. Creyente. Sí. Sí, puede ser. Nosotros, bueno, a mí no me llegó, no me tocó ese tema con él, digamos, pero puede ser, porque el Borges que yo conocí tenía 85 años y era un hombre al que le gustaba recibir visitas en su departamento, ahí en la calle Maipú, a media cuadra de la Plaza San Martín. Era un hombre que vivía solo, digamos, entonces es probable que se haya vuelto creyente. Y necesitaba mucho de la gente cuando yo lo conocí, digamos. Si bien él heredó el arte de la oratoria, del hablar, digamos, del amigo de su padre, que fue Macedonio Fernández, que era un tipo que reunía a los amigos, medio como que canturreaba y tocaba un poco la guitarra, y él le enseñó el arte de la conversación, digamos, y a Borges le ha encantado toda la vida. Hay mucho material que después se pasa a libros de las conversaciones, de las clases, de las charlas que dio, porque le encantaba hablar a Borges. Mira. Y bueno, y siempre sacaba temas en los reportajes, ¿no? Hablar frases en alemán o en otro Sí, porque hablaba un montón de idiomas. Pensá Sí. que era un chico, tuvo una nodriza inglesa y ya tradujo a Oscar Wilde, creo que a los 8 años. La primera traducción de Borges. Creo que era a los 8. Era un chico que hablaba 2 lenguas desde siempre, digamos. Y después aprendió un montón. Y siempre fue autodidacta Borges, ¿no? Incluso fue profesor de la Universidad de Buenos Aires sin ser profesor. Pero ¿quién le iba a negar una cátedra a Borges? Sí. Y bueno, y decía que él te sacaba buen fruto, ¿no? De las cosas, de que... Creo que no hubo muchos de los que se llevaban literatura con Borges.
Él decía que lo que le interesaba era algo así como la investigación, la pasión del alumno, y que él no calificaba con notas. A él le interesaba el compromiso de la gente, digamos, ¿no? Que alguien se interesara por un tema del programa. Y según cuentan, los exámenes de él eran dialogados, eran charlas, Claro. ¿no? Sí, Eran sí. cuestionarios, digamos, para ver cuánto sabés. Sino más bien encontrar la pasión, el deseo, que es Sí. un gesto muy borgiano, eso de la pasión y el deseo. Muy qué. Muy borgiano, un gesto. Borgiano. Él era muy pasional, a pesar de que lo han tildado de frío. Él era exactamente todo lo contrario. Sí. Bueno, nombra muchos autores en la de el libro que tengo de biblioteca personal. Sí, Bueno, ahí dicen que hay también un poquito de Marcel Jouffroy, el poeta francés, ¿viste? Sí. Que habla muy bien en prosa, dice. Y tiene bastante pasional. Habla todo. Y tiene clave en sus cuentos, ¿no? O cuando San Martín se junta con Bolívar, o una parte del Martín Fierro, partes clásicas que necesita uno, muy interesantes, ¿no? de Martín Fierro, ya que tocas ese tema, vamos a hablar ahora. Bueno, Cuando vos lo empecé a digas, creer. porque hay 3 textos de Borges. Uno es el que vamos a mencionar explícitamente, porque así dentro de unos minutos vamos a hablar de Borges y la política, ¿no? Fausto no lo nombra él, ¿no? Sí, en algún texto, pero no me acuerdo en cuál, Jorge. Ah, bueno. Pero quería decir que escribió 3 textos a partir del Martín Fierro, de escenas del Martín Fierro. Porque no se llevan bien Sarmiento con No, Cervantes. claro. Pero bueno, le dio tema para Uno todo. se llama Martín Fierro, del cual quiero leer un pedacito después. Cuando Dale, tenga empezamos. ganas. Empezamos si querés ya. Otro se llama Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Y otro se llama El Fin, que para la crítica literaria argentina, para Beatriz Arlo, por ejemplo, Sí. es de esos 3 que acabo de mencionar, es de esa trilogía, es el texto central, porque en ese texto, cuando Fierro está con sus hijos y se encuentra con el hermano del Moreno, al cual él había matado creo que 7 años atrás, en el Martín Fierro, en el texto de Hernández, el Moreno lo invita a pelear. Y payan, digamos, se pelean con la payada, pero Fierro le dice, no, yo soy grande, yo no me peleo más a cuchillo, y se va con los hijos. Y después se separan, ¿no? Pero en el texto de Borges, Fierro acepta ir a pelear con el hermano del negro y el hermano del negro lo mata. Entonces, el fin, Sarlo lo interpretaba como el fin de la gauchesca. O sea, se muere el personaje paradigmático de la literatura gauchesca argentina, por lo tanto, se muere el género. O sea, ¿qué hace Borges? La operación de Borges es matar el género gauchesco, digamos, con ese texto. Que es una lectura interesante, digamos, ¿no? Sí. Y Borges hace eso, ¿no? O sea, da vuelta el final de la historia de Martín Fierro. Sí. No, los finales que tiene Borges te los da vuelta como una media. Es impresionante. Es impresionante. Hay muchos libros de arena, hay muchos libros que... El libro infinito, el libro maldito, Claro. digamos. Hay muchos. Bueno, hay uno muy político que se habló en todos lados de que, bueno, se hablaba de un libro de la Biblioteca Nacional, muy al estilo que hace género de terror, Poe. que decía que lo encontró en la Biblioteca Nacional. Que lo escondió en la Biblioteca Nacional, el libro de arena. No, pero hay uno de terror. Y yo lo asimilaba a eso de terror porque era justo ahí vivió Juan Domingo Perón, en la Biblioteca Nacional. Era antes de ser la Biblioteca Nacional fue En la calle México. La casa de Perón ahí en Libertador. Ah, no, bueno, estás hablando de otro lugar. Claro. De los Unzú fue que se lo dieron, que fue bombardeado cuando estaba Perón y todo. Ah, sí. Y por eso saca... Ahora quedó un café por ahí, café peronista, que se llama Café con Perón. Está del otro lado, sí, hay otro una lado. biblioteca nacional, hay una biblioteca Del otro lado de la todo Biblioteca Perón, Nacional. de todo Sí. de Perón.
exactamente. Hace poco fui. Y tiene toda una biblioteca, eso y todo. ¿Abrió el café al final de ahí? ¿Hay un café? Sí. Habría que visitarlo. Después te cuento una anécdota de algo que hablé con Borges sobre Perón. Bueno. Y ahí para mí lo reconoció. Habló de ese libro como que si hubiera salido. Es muy conocido, no sé, algo muy parecido a este muy famoso. Y habló como que si había encontrado un texto de horror, ¿no? Pero de horror en el sentido de que salían los demonios del libro, ¿entendés? Que había que mantenerlo cerrado. No sé, no me acuerdo. Ahora lo voy a googlear. Bueno, si querés arrancamos con algún texto. Sí, bueno, el Martín Fierro obviamente es un texto político, todos sabemos que Hernando lo escribe para mostrar lo mal que la estaba pasando el gaucho en 1870. La primera parte sale en el 72, la segunda, que es la vuelta, sale en el 79. Sí. Y Borges, escribe El fin, que ya comentamos recién, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que es el personaje central del final de la primera parte de Martín Fierro, que es el que lo salva, el jefe de la partida, que traiciona a sus compañeros y se va con él a la frontera y en la frontera muere. Y Borges le agrega ese nombre. En el Martín Fierro Cruz se llama Cruz y acá se llama Tadeo Isidoro, y le inventa una historia, una biografía, por eso el cuento se llama así. Y lo más significativo, si vos lees el Martín Fierro, cuando le toca hablar a Cruz, la historia que Cruz cuenta sobre su vida es casi un calco de la historia que estamos leyendo de Fierro. O sea que son dos almas gemelas, digamos, son casi dos iguales, que es un tema que a Borges le encanta, la duplicación, lo doble, lo que se repite. Y entonces escribe ese texto y hacia el final lo que muestra es eso, ¿no? Es que uno es el otro, digamos. Y el otro texto que quiero mencionar es el que se llama Martín Fierro, que es un texto muy cortito, que está en El Hacedor, que es uno de los libros que vos mencionaste y que yo traje también. Sí. Parece que nos pusimos de acuerdo para eso. Igual yo traje Está varios. en la página 41. Yo he leído Borges, pero bueno, pongo notas también de cuando encuentro de diarios y todo, de que se reía Borges. Pero bueno, hace bastante no leo Borges. Bueno, iba a retomar ahora, pero bueno, tampoco tuve tiempo, pero quedan cosas de Borges. Bueno, yo quiero leer el segundo párrafo de ese cuento, que es cortito, ya dije, es el más corto de la trilogía, que dice: 2 tiranías hubo aquí. Durante la primera, unos hombres, desde el pescante de un carro que salía del mercado del Plata, pregonaron duraznos blancos y amarillos. Un chico levantó una punta de la lona que los cubría y vio cabezas unitarias con la barba sangrienta. Bueno, ese tirano es Rosas, ¿no? Porque para Borges Rosas era un tirano. Y después dice: la segunda fue para muchos cárcel y muerte, para todos un malestar, un sabor de oprobio en los actos de cada día, una humillación incesante. Estas cosas ahora son como si no hubieran sido. Bueno, el segundo tirano es Perón, aunque no lo nombre, tampoco nombra al primero, ¿no? Pero digo, si uno tiene más o menos presente la historia argentina y más o menos presente el modo de verla de Borges, su ideología, su punto de vista político, sabe que el primer tirano es Rosas y el segundo es Perón. Pero no lo dice, ¿no? De los 3 textos políticos que quiero comentar hoy, hay uno solo, que para mí es el mejor, en el cual lo nombra literalmente, y nombra a Eva Duarte también, que después lo vamos a ver también. Bueno, ahí vamos con un audio, el audio del minuto. Le pedimos ahí te pido algún auricular, escuchar.
de Borges, ¿lo ponemos? Ser mi amigo los estudiantes, y todos ellos me habían leído. Yo decía, no, olvídense de mí, piensan en De Quincey, en Dickens, en Kipling, pero no, seguían pensando absurdamente en Borges también. ¿Por qué cree que usted que llega tanto a los jóvenes que por otra parte están más bien, digamos, desde el punto de vista de las actitudes políticas, en un extremo completamente opuesto al suyo, están en un radicalismo? Bueno, yo no sé realmente en qué situación política estoy. Ciertamente no soy nacionalista, ciertamente, bueno, esto no soy peronista, no soy comunista. Soy, digamos, un individuo, un modesto anarquista en la manera spenceriana, creo en el individuo y no en el Estado. De usted se han dicho cosas tan asombrosas. Cuando cumplió 80 años, todos los periódicos del mundo dedicaron páginas y páginas a Fue una estudiar. fecha muy triste para mí. ¿Por qué? 80 años son como una lápida. Cuando Paul Broussac cumplió 80 años, dijo, no, 80 es muy pesado. Digamos más bien, en francés, 80. He cumplido 4 veces 20 años, lo cual es más liviano. Así que bueno, ese es un pequeño, Sí, un es gallego el conocido. famoso entrevistador. Nunca me acuerdo cómo se llama el periodista español. Y que le dice, al principio le dice maestro, y Borges le dice, no, yo no soy, no me diga maestro, yo no soy maestro de nada. ¿Y cómo quiere que lo llamemos? Le dice el otro. Llámeme Borges, le dice. Claro, a él le gustaba que le llamaran Borges. Sí, sí. Aparte es muy simpático en las entrevistas. Sí, sí. Yo que lo escuché un par de veces en conferencias, y esa vez que estuve con él, es muy sarcástico. Me gusta. Y muy, se diría, como se decía antes, ¿no? Comprador, muy seductor. Bueno, lo que se pasó en sarcástico en una entrevista que lo tuvieron sábado con Borges, era puro sarcástico entre los dos. Hay una nota que se empiezan a dar, Bueno, y sí. los dos son... Sábato era bravo también, sí. Sí. Sí, y más agresivo, diría yo. Y más calentón, digamos, porque estaba como en ese tono así tranquilo, pero te la mandaba a guardar y siempre con ironía. Una cosa que charlamos es, no sé cómo llegamos a esa cuestión de los ancestros, de los familiares de cada uno. Y yo le digo, mi familia es toda de Córdoba, digo, hasta mis abuelos, por un lado paterno y materno, son de Córdoba. Y me dice, usted sabe que mi familia también es de Córdoba, me dice. A lo mejor usted y yo somos parientes. Y capaz. Siempre así, ¿viste? Siempre seduciendo. Le gustaba eso, le gustaba seducir, le gustaba gustar, digamos. Sí. Era muy seductor. Sí, tenía algo muy especial. ¿Y cuál era esta experiencia o la querés contar a lo último? Con Perón, que te decía. Bueno, te la cuento ahora. En un momento me dijo, bueno, cuando Perón me sacó de la biblioteca, que no era la Nacional todavía, cuando Perón porque lo nombraron, se dice que inspector de aves y corral, o sea, le dieron Dicen que entre puesto. el medio estuvo en un puesto de contador, no sé qué. Sí, un puesto para humillarlo era, ¿viste? Obviamente, ¿no? Dice, bueno, a partir del momento en el que Perón me sacó de la biblioteca, yo empecé a escribir más, me dice, ¿no? O sea, estamos a mediados de los 50, digamos, ¿no? Con la Libertadora. Y yo le digo, bueno, usted me tendrá que admitir, le digo yo, que usted le debe algo a Perón. Y me dice, bueno, me dice, no lo había pensado. Porque viste que ahí escuchamos que dice, ciertamente no soy peronista. Sí. Bueno, una cosa que yo dije, por ahí mi amigo le mandé el flyer, a lo mejor me está escuchando. Una vez en una reunión en casa con amigos peronistas, yo dije, bueno, tendría que haber habido alguien dentro del peronismo que le hiciera entender a los demás compañeros que esa pelea que se tuvo con Borges es inútil, digamos. O sea, a ver, yo, como digo siempre, yo a Borges le perdono casi todo, ¿no? Que no es lo que tienen que hacer los demás, pero Borges es más que esas opiniones políticas, incluso es más que las opiniones de extrema derecha que él tuvo
sobre todo con las dictaduras latinoamericanas. Para mí Borges supera eso. A mí, lo digo así mal dicho, me importa un carajo lo que Borges opine en ese sentido. Después podemos hablar del peronismo, de Borges. Bueno, hay mucho, pero hay no me mucho importa que lo mucho. mezclan. Sí, es que muchos escritores, bueno, en lo cultural vos sabemos que la gente quiere gustar y en lo político siempre lo usan, ¿no? A la gente cultural, a los actores. Sí, es cierto. Por eso siempre hay muchos aportes con la cultura, porque una cosa saca, una mano lava la otra, ¿no? Y Sí. siempre los políticos van por encima porque ganan un porcentaje más de votos, porque bueno, el otro se hace más partidista en lo cultural. Pero después dentro de otra cosa, no tiene nada que ver. Pueden ser un poco más bohemios, pero las masas, bueno, no tiran mucho en lo cultural, quizás. En lo cultural, legible, ¿no? Leer mucho más, ser un poquito más... Sí, yo preferiría hablar de más leído, digamos, porque ahora en estos días, lo digo porque en estos días se empezó a cuestionar esta cuestión de el gobierno actual no le destina dinero a la cultura y salieron muchos artistas de teatro, de cine, de televisión, pero también escritores, también músicos, que salieron en defensa de la cultura nacional. Y yo he leído por ahí en el muro de alguien que conozco, un señor cuyo nombre no recuerdo, que dice: la cultura no es el arte, no hay que confundir cultura con arte, cultura es la manifestación de un pueblo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Sí, y por lo tanto, dentro de un país como la Argentina, hay infinidad de grupos culturales. El arte es otra cosa, la literatura es otra cosa, la música es otra cosa, la pintura, etcétera. La cultura es la manifestación de un pueblo, digamos. Un señor acá en la avenida 9 de Julio o en cualquier calle que la corte, pidiendo, tirado en la calle, viviendo en la calle y pidiendo para comer, pertenece a un grupo cultural y nunca agarró un libro. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Yo prefiero pensar a lo cultural desde ese lugar, No bohemio. para no confundirlo, Claro. ¿no? Sí. Después hay Y gente bueno, más eso- leída y gente menos leída. Sí. Obvio, Y ¿no? bueno, eso también trae lo cultural, todo lo que enraiza, todo lo que trae las raíces de cada país, de cada pueblo, el Fausto, Sí, Martín Fierro, sí, bueno, ¿no? Qué sé yo, antes de la llegada de Colón acá había un montón de culturas que fueron exterminadas, por ejemplo. Si no, nosotros estaríamos, no sé en qué otra dimensión, no sé, pero seríamos menos europeístas como lo hemos sido a lo largo de nuestra historia, seguramente, ¿no? Tendríamos más raíces profundas con otras culturas más nuestras de años, de tantos años atrás, digamos. Y somos uno de los países hispanos que más caucásicos somos también, Ujú. ¿no? Tan moderna la ciudad, ¿no? Todo Sí. el país. Y bueno, Sí. muchas cosas que no tenemos con otros países sudamericanos. Sí, es cierto, sí, somos más europeos. Sí. ¿Querés que comentemos otro texto de Borges? Dale. Hay uno que a mí no me gusta nada, pero no me ¿Lo vas gusta. a comentar? Sí, no me gusta nada literariamente hablando, ¿no? Digo, es difícil, de lo que yo he leído de Borges, que no es todo, por supuesto, es difícil que a mí me disguste un texto de Borges. Porque desde que lo empecé a leer hace muchos años, y lo releo y me sigue gustando, y encuentro cosas que en líneas generales no encuentro en ninguna otra literatura que yo conozca. Estamos hablando de la narrativa, no de la poesía de Borges, estamos hablando de los textos que cuentan historias, los relatos, cuentos. Pero este texto que él escribió con Bioy, que vos también mencionaste hace un rato, eran amigos, casi hermanos con Bioy,
a pesar de que tenían vidas muy, muy distintas. Bioy era un señor con dinero, que salía con mujeres, más divertido, y Borges era se podría decir más intelectual, podríamos decir, ¿no? Un tipo que se dedicaba a la escritura y a la lectura, básicamente, ¿no? Y en el 47 creo que fue, o sea, ahí nomás de la llegada al poder de Perón, escribieron un texto en conjunto, escribieron varias cosas en conjunto ellos, parodias, Los 6 problemas para don Isidro Parodi, que era una parodia al policial, por ejemplo, donde crearon un personaje que se llamaba Bustos Domecq, que era el investigador. Bueno, un montón de cosas juntos. Y entre esas cosas escribieron un texto que es el que a mí no me gusta, que se llama La fiesta del monstruo. Pero es un texto muy interesante por varios motivos. Uno, porque ellos tratan de reproducir, para mí les sale mal, porque en realidad no conocían esa cultura, que es la cultura del laburante, ¿no? De trabajador, de tipo pobre, del tipo que se tiene que ganar un mango, y por ende peronista, porque el laburante del medio de los 40 descubrió que venían como un salvador, que es Perón y Evita y la fundación, y bueno. Y el trabajador, como mis viejos, por ejemplo, empezaron a ganar derechos que nunca habían tenido. Entonces, ¿qué vas a hacer? Peronista tiene que ser. Bueno. Y otras que se juntaban con... Era Victoria Ocampo también. Sí. Clásico entre ellos tres, ¿no? Bioy, Victoria Ocampo. Sí, bueno, recopilan juntos un libro que se hizo famoso para los estudiantes de letras, que era la antología de la literatura fantástica, que ellos tres recopilaron los textos, digamos. Sí, han trabajado. Podríamos que se aburguesó un poquito también, porque... Sí, Borges, hay una cosa que dice Piglia, a diferencia de sus colegas que viajaban al exterior, entonces traían las vanguardias, todas las novedades, digamos, Oliverio Girondo, por ejemplo. Piglia rescata un costado de Borges que es interesante, y es que Borges trabajó, o sea, no era un nene de mamá, porque no tenían guita en la familia de Borges. Se codeaba con esa gente, y prefería en todo caso a esa gente, pero era un tipo que laburó. Trabajó en oficinas, trabajó en las bibliotecas, bueno, ¿no? Hizo traducciones, obviamente, prólogos, ¿no? Pero bueno, la anécdota a la que quería ir, antes de que me olvide, sí, es que ese texto, por un lado, intenta reproducir, como Hernández hace en el Martín Fierro, intenta reproducir el habla de los trabajadores. Pero se les chispotean algunos términos que vos decís en términos de verosímil, de creíble, no parece muy verosímil que un trabajador diga esa palabra, digamos, ¿no? A lo mejor sí, pero bueno, no es lo normal. No es lo esperable, por lo menos, qué sé yo. El texto es un monodiálogo, es cuando habla uno, se le está hablando a alguien, pero ese otro no contesta. Eso técnicamente se llama monodiálogo en narrativa. Y él está hablando a una señora que supuestamente es su mujer, el narrador, el que habla, digamos. Le habla a una señora que se llama Nelly. Y el tipo no se sabe cómo se llama, pero le dice que se juntan con los muchachos para ir a un acto peronista. Entonces que lo vienen a buscar. Lo vienen a buscar en camión, ¿viste? Que van los camiones, que van los micros, ¿viste? Todo el quilombo, ¿viste? Sí. Y van puteando, van diciendo cosas. Le va contando, eso es el relato. El relato es el viaje que hacen los obreros peronistas para ir al acto de Perón. Pero sucede algo que es para mí lo más interesante, y es que se encuentran con un judío en un momento, llegando ya a la plaza, y agarran piedras, ¿no? ¿Viste esa costumbre de agarrar piedras para llevarse a los actos? Y lo matan a piedrazos. Lo matan, literalmente, ¿no? Y él le cuenta eso a la Nelly, como si le estuviese contando cualquier anécdota del viaje, del acto, digamos, ¿no? Y termina así, en el relato de lo matamos, lo reventamos, una cosa, ¿viste? Con lo cual, ahí descubrimos, hacia el final, que lo que están haciendo Bioy y Borges es, otra vez, una reescritura del Matadero de Esteban Echeverría.
que es un escritor de tendencia unitaria, como sabemos, y con el cual tanto Bioy como Borges podrían haber estado de acuerdo si hubiesen sido escritores del siglo XIX, digamos, ¿no? Porque lo que hace Echeverría es, sobre el final, después de todo lo desastroso que ocurre en el cuento, es que pasa como vos recordarás, pasa un señor muy atilado, muy bien vestido, con caballo, con silla de montar, todo delicado, por la puerta del matadero, o sea, como una evidente provocación, porque ahí están los peronchos, laburantes, matando el ganado, digamos, ¿no? Y faenando la carne. Entonces lo traen, ¿viste? Lo cazan, ¿viste? Le dicen, vení para acá, ¿viste? Vos, ¿por qué no tenés la cinta de luto? Porque justo se había muerto Encarnación Escurra, que era la mujer de Rosas, que era la madrina del matadero. ¿Y por qué no tenés la divisa rojo punzón, que era lo que los distinguía a los federales? Y entonces el otro los putea, le dice, ustedes son unos esclavos, yo soy un sujeto libre, de ninguna manera voy a usar esos símbolos. Y lo llevan a la... Estoy contando el final del matadero, pero todos lo conocen, pero y lo llevan a la casilla del juez y lo tiran sobre la mesa, digamos, lo desnudan, le empiezan a cortar el pelo y el tipo se muere, se revienta, dice el narrador, ¿no? Y después aparece la voz de Echeverría diciendo, bueno, esto que yo acabo de contar es lo que sucede en la Argentina, o sea, la Argentina es el matadero por estos tipos que están gobernando, que son los federales, ¿no? Que son bárbaros, asesinos. La diferencia entre el matadero y el cuento de Bioy Borges es que en el cuento de estos amigos, los peronistas lo matan a piedrazos, que también rememora una escena bíblica, ¿no? El que esté libre de culpa que arroje la primera piedra. Claro. Lo matan a piedrazos. Pero en el matadero, los federales no llegan a matar a los unitarios, se muere, no se descompone de la rabia, como si le hubiese dado un ataque de depresión, ¿viste? Un bobazo, diríamos. Se murió, el tipo reventó de la bronca, digamos. O sea que lo que quiero decir es que Borges y Bioy dan un paso más de aquel que había dado Echeverría en 1830, digamos, que es la fecha del matadero. Y eso me pareció muy significativo, ¿no? Porque hay más saña en Bioy y en Borges, ¿no? Bioy tiene algo muy característico eso también, porque Bioy escribió Los cerdos, y es que, bueno, la guerra del cerdo. La guerra del cerdo, ¿no? Sí. Y es sobre, bueno, que tienen que... se improntan a asesinar a la gente adulta, ¿no? Adulta de edad grande, ¿no? A la tercera edad. Sé que tiene algo sarcástico también, ¿no? Hace un rato mencionábamos a Cortázar, como uno de los posibles mejores escritores argentinos del siglo XX. Cortázar se fue, ya que estamos hablando de peronismo, se fue a la Argentina por el peronismo. En ese momento era maestro rural y no se bancó, aparentemente, no se sabe, creo que no se sabe muy bien, pero aparentemente lo habrían apretado como para que hiciera alguna propaganda, o le habrían colgado algo en las paredes, qué sé yo. El peronismo era bravo en ese sentido, era muy dogmático, muy de bajar línea, el primer peronismo. Y Cortázar se va, y cuando escribe desde allá, vos lees Bestiario, que es el primer libro de cuentos de Cortázar, que es del 51, si mal no recuerdo, y las historias que hay en Bestiario, las que vienen después en el segundo libro, Final del juego, y hablan del pueblo con un desprecio. Son los negros cabeza en Cortázar, como ahora se usa esta expresión, la gente de bien, como los hermanos de Casa Tomada, son los señores que tienen dinero. Hay un cuento que se llama Las puertas del cielo, donde hay un flaco que es amigo de un abogado, y un día le dice, che, no me acuerdo el nombre de los personajes, ¿me acompañas al club? Y van al club con la idea de ver si de la chica que está muerta está ahí, y la ven, o creen verla, digamos, ¿no? Pero cuando habla el abogado habla con un desprecio de la gente que está bailando, es un club de barrio, digamos, ¿no? Y dice, estos grasas, ¿viste? Están todos transpirados.
habla como si fueran bestias, ¿no? Sí. Bueno, esa es la ideología de Cortázar, hasta que años después Cortázar dice, también se arrepiente de todo eso, y dice, yo conocí otro mundo, adhiere a Nicaragua, a las luchas latinoamericanas, Claro, habló a sobre Cuba, eso, ¿no? ¿viste? El Che El Guevara. ¿no? Mm. Y ahí aparece otro Cortázar. Es un Bueno. movimiento que Borges no hizo, pero Cortázar Bueno, hay sí. otro que era muy clave. Bueno, hizo Adán en Buenos Bueno, Aires, Marechal, y en una de sus expresiones dice, elegante como pedo inglés, como el pedo de un inglés, ¿no? Como que si, bueno, le dan tanto prestigio que al pedo también es un prestigio de un inglés, ¿no? Así que, pero creo que forman gran parte de esta cultura, ¿no? A más allá de los amores y odios entre escritores y toda su expresión literaria, ¿no? Y en la vida. Porque Borges quizás sería un poquito menos Borges si no tenía tanto bronca al peronismo, ¿no? Sí. Es parte de la vida es casi toda la vida de Borges, la política, ¿no? Sí, no sé si buena parte, diría yo. Lo que pasa con el peronismo, que siempre fue para mí una bolsa de gatos, porque hay de todo dentro del peronismo, ¿no? Sí, y de distintas y en la tendencias, historia hubo de distintas todo. tendencias. Bueno. Es que hay algo que por lo menos yo tengo que reconocer. Si hablas de política en Argentina, hablas de peronismo. ¿De qué vas a hablar? O del antiperonismo, ¿no? Por ejemplo, no hay antirradicalismo, pero sí hay antiperonismo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo más importante de la política argentina es el peronismo. Sí. Después podemos discutir si el kirchnerismo, si Menem, cómo nació en las masas y todo. Claro, Bueno, lo que logró la gente con el peronismo no. o al principio quizás el irigoyenismo, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, sí. Sí, el trajo radicalismo, muchas cosas. que después le dio sus votos a Macri hace unos años, el radicalismo nació siendo un partido casi revolucionario. Lo que Y pasa después es se que olvidaron, se fueron olvidando, pero lo que bueno. pasa es que, bueno, en la década infame, que fueron unos largos años, durante los 30 hasta los 30, los sí. 40, bueno, pasó de todo, había de Sí, todo. sí. Bueno, la primera gran todo dictadura argentina es de esa época, no por nada, ¿no? Sí. Cuando salga alguien, como Irigoyen en ese caso, que se fija en el pueblo, viene y te cortan la cabeza. Y vos fijate cómo luchaba solo Lisandro Latorre, ¿no? Contra toda esta y así le fue. gente corrupta. Y el Día de la Bandera, bueno, a mí me lo dijo Julio González, que lo existe hasta el día de hoy, fue que ningún país del mundo tiene el Día de la Bandera, solo en Argentina. Pero se la puso en el 30 y pico para un poquito sacar un poquito de la pantalla de toda esta mugre de la corrupción de los 30. Entonces bien. le pusieron el Día de la Bandera. Buen dato. Otra cosa, vos nombraste a Marechal. Hay una edición en internet, de esas páginas que hay en internet, donde está la fiesta del monstruo, que acabo de comentar. Después de eso viene una declaración de Marechal, que es todo lo contrario, ¿no? O sea, acá el peronista, el protagonista del cuento de Borges, es un bárbaro que termina participando en una matanza, y el texto de Marechal, que es cortito, dice que él un día salió a la calle, debe haber sido cuando la gente vino a reclamar por Perón, no me acuerdo, ¿no? Sale a la calle y entonces ve pasar las multitudes de gente, ¿no? Y él no sabía lo que era el peronismo. Y dice, esto es el peronismo. Y después termina la declaración, dice, desde ese día me hice peronista, dice Marechal. Mirá, por la gente, ¿no? Y bueno, y la gente, esta pasión, lo vio Ortega y Gasset cuando estuvo en Buenos Aires, dijo, es impresionante lo que mueve el tipo. Es imposible no verlo. Vos ves la gente en las películas, ¿no? Los videos precarios de aquella época, el 26 de julio del 52, cuando muere Evita,
O incluso cuando en el famoso día del renunciamiento, cuando ella públicamente le dice a Perón que no va a aceptar, porque sabía que se estaba muriendo, ¿no? Que según dicen la estaban sosteniendo con un corsé o con algo porque se caía, digamos, ¿no? Y vos ves a la gente, yo he llorado viendo esas imágenes, porque después nunca más las vi. En el kirchnerismo he visto mucha gente también, pero ver eso en blanco y negro y, viste, ¿cómo puede alguien juntar tanta gente? ¿No? Y bueno, sí, porque les dio tanto, ¿no? Sí. Algo pasó, estuvimos hablando una vez con uno, que bueno, estuvimos hablando cuando salió campeón mundial con Messi, El Salvador, sí, que se movió, tantas movilización hubo. Sí, y yo eran dije, ríos de gente. Era impresionante, como 6 millones de personas. Sí, una cosa... y dije, como Perón. Sí. Cuando vino Perón, ¿no? Fue algo... una movilización que nunca más lo tuvo en la política. Sí, exactamente. Sí, bueno. ¿No? Una pasión. Un fenómeno. Porque estamos hablando de pasiones de los argentinos, de que se sorprenden en la música, en todo. Cuando vos vas a ver un recital, sí, los artistas que no lo ven en ninguna parte del mundo, sí, extranjero, se quedan apabullados con muchos dicen con la eso. expresión, No encuentro otro público como el argentino, sí. Como el argentino. Sí. Dice gracias y gracias, y dice, y vienen muchos a filmar, a hacer o grabaciones en vivo, las vienen a hacer acá en Argentina por la pasión del argentino. También en el fútbol, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí estuvimos juntos. Bueno, Borges también, mucho no le gustaba el fútbol, ¿no? El único, una vez le Todo preguntaron, dice, el único Ortega que conozco es Ortega y Gasset, que se lo nombraste. Pues le preguntaron por Orteguita una vez. Mirá. Bueno, el no otro... lo entendía. No, claro, ¿qué va a entender? El otro texto que quería... Lo voy a leer porque creo que tenemos tiempo todavía. Es cortito también, se llama El Simulacro. Bueno. Que para mí, de lo... hay otro texto de Borges que no me acuerdo ahora en qué libro está, que es ese famoso El Otro, que es el encuentro entre Borges ya grande y el Borges adolescente, joven, digamos, y en el cual el Borges grande le dice, hacia la década del 40, en Buenos Aires, creamos una imitación de Rosas. Y ese es Perón, obviamente, ¿no? Ahí también hay una patada para el peronismo. Mirá. Que Borges se la dice a sí mismo, digamos. Sí, bueno, hay una cosa que lo vi, de Farmer, lo de Rosas, sí, la obra de teatro, bueno, es sí, fabulosa. Yo leí el libro de Rivera, Andrés Rivera. Con Rodrigo Lacerna, fue espectacular. Mirá. Sí, dicen que es bueno, yo no lo vi, qué lástima. Sí, capaz que está en YouTube. Sí, bueno, sí, el libro es hermoso, como casi todo lo de Rivera que conozco. Bueno, que también del otro escritor político, digamos. Bueno, otro día lo... No, vamos a hacer otro día lo seguimos, digamos. O con Cortázar, con Cortázar. Hay un conocido que me dijeron de Cortázar, podríamos hacer una dupla. Bueno, dale, cómo no. Bueno, leo El Simulacro, que está en El Hacedor también. Dice, en uno de los días de julio de 1952, el enlutado apareció en aquel pueblito del Chaco. Era alto, flaco, ahindiado, con una cara inexpresiva de opa o de máscara. La gente lo trataba con deferencia, no por él, sino por el que representaba o ya era. Eligió un rancho cerca del río, con la ayuda de unas vecinas armó una tabla sobre 2 caballetes y encima una caja de cartón con una muñeca de pelo rubio. Además, encendieron 4 velas en candelabros altos y pusieron flores alrededor. La gente no tardó en acudir. Viejas desesperadas, chicos atónitos, peones que se quitaban con respeto el casco de corcho, desfilaban ante la caja y repetían: mi sentido pésame, general. Muy compungido, los recibía junto a la cabecera, las manos cruzadas sobre el vientre como mujer encinta. Alargaba a la derecha para estrechar la mano que le tendían y contestaba con entereza y resignación. Era el destino. Se ha hecho todo lo humanamente posible.
Una alcancía de lata recibía la cuota de 2 pesos y a muchos no les bastó venir una sola vez. ¿Qué suerte de hombre, me pregunto, ideó y ejecutó esa fúnebre farsa? ¿Un fanático, un triste, un alucinado o un impostor y un cínico? ¿Creía ser Perón al representar su doliente papel de viudo macabro? La historia es increíble, pero ocurrió, y acaso no una vez, sino muchas, con distintos actores y con diferencias locales. En ella está la cifra perfecta de una época irreal, y es como el reflejo de un sueño, o como aquel drama en el drama que se ve en Hamlet. El enlutado no era Perón, y la muñeca rubia no era la mujer Eva Duarte. Pero tampoco Perón era Perón, ni Eva era Eva, sino desconocidos o anónimos, cuyo nombre secreto y cuyo rostro verdadero ignoramos, que figuraron para el crédulo amor de los arrabales una crasa mitología. Mirá, qué bueno, ¿eh? Qué hijo de puta. Sí, sí. Porque, a ver, el Perón que representa a Perón, el señor que hace ahí en el Chaco de Perón, no tiene los rasgos de Perón. Es indiado, delgado, morocho, alto, que no era el físico de Perón, digamos. Y usa una muñeca para representar que se murió Eva, una muñeca rubia. Pero además cobran guita, porque hay que poner 2 mangos, ¿viste? O sea, cobran entrada para el espectáculo. Pero lo más terrible, lo más hijo de puta, digamos, es que dice que Perón no era Perón, ni Eva era Eva, o sea, son impostores. O sea, el peronismo es un simulacro, dice Borges, ¿no? Está todo impuesto, es toda una farsa, digamos. El peronismo es una farsa. Bueno, ¿qué va a ser? Su modo, su modo de pensar. Pero es bueno escribiendo. Su modo de ver. Y tiene su forma, quizás en su poco contenido que tiene, es tan expresivo y como esas poquitas palabras las acentúa, ¿no? Es difícil escribir así, ¿no? Bueno, Borges amaba y aprendió el arte de la brevedad, por eso no escribe novelas según él, ¿no? Dice, la novela está llena de datos secundarios. Y a la vez es humilde, ¿no? Porque dice, no me sale. Sí, de alguna manera. Yo creo que no escribió porque no le salía, digo, que es lo que nos pasa a todos, digo, ¿no? Sí, yo me pongo a cantar y no me sale bien, digamos, ¿no? Puedo escribir poesía porque es lo que me sale, ¿no? Me parece que con Borges y con todo el mundo pasa eso. Vos podés conducir un programa de radio y probablemente yo no podría, bueno. Y a Borges la novela no le sale, pero el pretexto intelectual, digamos, es la novela está llena de datos que no hacen a la esencia del relato de la historia y yo quiero ir a esa esencia, digamos. Sí, y eso se logra en el cuento, ¿no? Sí. Y bueno, muy bien le salió. Bueno, si querés hacemos la próxima. Bueno. ¿Tenés tiempo? Ahora empiezan las clases. Arreglamos. Yo no estoy más en la escuela porque soy un jubilado. Soy un jubilado. Sí, las universidades sí. No, en la escuela secundaria donde estaba me jubilé. Está bien. Terminé en noviembre del año pasado. O sea que tengo un poco más de tiempo. Tendríamos que combinar horarios igual. Bueno, perfecto. Entonces seguimos para la próxima. Bueno, nos estamos yendo en la operación técnica ahí, Ricardo. Muchas gracias. ¿A qué le pareció el programa, Ricardo? ¿Te gustó? ¿Qué va a decir? Gracias, Jorgito. Bueno, gracias a vos. Gracias por la invitación. Estar, Gracias. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene, próximo miércoles 18. He recibido en mi vida muchos inmerecidos honores, pero hay uno que me ha alegrado más que ninguno, y fue el honor de que me nombraran director de la Biblioteca Nacional. Y esto se hizo por razones menos literarias que políticas. Lo hizo el gobierno de la Revolución Libertadora. Pero yo jamás había soñado en la posibilidad de ser director de la biblioteca. Muchas veces jugábamos a escondernos acá en estas galerías de la biblioteca y otras veces nos paseábamos debajo de esas claraboyas cuando aprendía las declinaciones en anglosajón. Y entonces ocurrió el primero de los hechos extraños que voy a referir hoy, o de hechos que creo extraños. Me hice cargo de la dirección, pregunté el número de volúmenes
me dijeron que era 1 millón, averigué después que eran 900.000, pero en fin, 900.000 es una suma suficientemente vasta. Quizá 900.000 parezca más que 1 millón. Yo siempre me había imaginado el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Otras personas piensan en un jardín, otras personas pueden pensar en un palacio. Yo siempre me he imaginado mi paraíso personal como una biblioteca. Y ahí estaba yo, y era de algún modo el centro de 900.000 libros en tantos idiomas. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo con más conspiraciones.